Podemos clasificar los aterrizajes de parapente en dos. Uno, cuando aterrizamos en un plano, en un aterrizaje oficial, es decir, despegamos de un lugar, de una montaña, y abajo en el valle tenemos el aterrizaje. Y el otro, cuando aterrizamos en la misma montaña, o en el caso de Miraflores, en el mismo acantilado. Cuando hacemos ese tipo de aterrizaje se llama top landing, aterrizaje en la cima. Este top landing tiene ciertos beneficios o ventajas. El primero es que es más sencilla la logística. Al despegar y aterrizar del mismo lugar, nos evitamos el transporte desde el aterrizaje al despegue. Y podemos hacer varios vuelos en un día, sin la complicación del transporte. Pero también es un aterrizaje más desafiante, puesto que vamos a aterrizar en una zona donde hay ascendencia, ya sea dinámica, por el viento, o térmica. Y esta ascendencia nos puede jugar a veces malas pasadas. Podría traernos turbulencia, que nos colapse en el parapente, o en el caso de dinámica, esta ascendencia, este lift, va a hacer que nuestro aterrizaje sea un poco más complejo, ya que cuando vayamos a aterrizar vamos a subir al mismo tiempo. Esto pasa bastante en Miraflores, sobre todo con alumnos o pilotos con poca experiencia. El mejor consejo que yo puedo dar cuando se intente hacer un top landing es tener paciencia. Tenemos la ventaja que podemos hacerlo muchas veces, a diferencia de un aterrizaje en plano, que solamente tenemos una oportunidad, usualmente. Acá, en un top landing, podemos intentar 1, 2, 3, 4 o las veces que sea necesario, siempre que tengamos ascendencia para volver a subir. Esto pasa bastante en Miraflores. Podemos intentar prácticamente todo el día el aterrizaje sin problemas. Así que tener paciencia. Intentemos una vez, si no nos sale, no lo forcemos, no sobrefrenemos el parapente, ni intentemos aterrizar muy cerca al filo del acantilado. La clave para tener un aterrizaje fácil y seguro es tener paciencia e intentarlo varias veces si es necesario. Algunos errores comunes son que el alumno viene, se estresa porque ya ha intentado 1 o 2 veces y empieza a frenar demasiado el parapente, o empieza a hacer virajes muy extremos, muy radicales. Otro error común es aterrizar muy cerca al filo. Lo ideal es aterrizar en la mitad del campo de aterrizaje, en el medio del parque. Pero si nos empezamos a pasar, tenemos la tentación de intentar aterrizar cerca al filo. Esto es peligroso por varios motivos. Primero, vamos a tener más lift y por lo tanto el parapente nos va a subir más. Y segundo, si aún así aterricemos bien cerca al filo, corremos el riesgo de que perdamos el control del parapente una vez que ya estamos en tierra y este nos pueda hacer despegar de nuevo o inclusive podría ser que nos arrastre hacia el filo del acantilado. Algunos errores muy particulares del parapuerto de Miraflores es que como hay muchos parapentes en tierra desplegados, los alumnos o los pilotos con poca experiencia intentan evitar pisar estos parapentes y en ese afán a veces se lesionan porque aterrizan un poco abrupto. Otro error muy particular en el parapuerto es que algunos alumnos terminan chocando con las carpas que están a un lado del parapente en el que supuestamente nadie debe aterrizar. Pero como no tienen mucho control, terminan aterrizando en estas carpas e inclusive han roto algunas veces estas carpas o le han caído a las personas que están esperando. Y un error también muy particular del parapuerto es que algunos alumnos fallan la aproximación, se meten mucho a la ciudad y terminan aterrizando del otro lado del muro. O en el peor de los casos en una palmera o en un árbol. Por último, aterrizar y chocar el muro también puede ser muy peligroso, sobre todo si se aterriza con viento de cola, porque se va a mucha velocidad y en ese caso se pueden lesionar las piernas o la columna del piloto. Muchas gracias por ver hasta acá. Si te pareció interesante, no olvides poner me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.